Buenas noches, bienvenida al capítulo número 42 de Neurofisio Club, el club de aquí del podcast de la Fundación AISE. Este es el tercer podcast ya de la tercera temporada, un podcast que nació un poco siguiendo a esos ciclos solidarios que habíamos empezado en la Fundación AISE y del que ahora también estamos justo inmersos. El capítulo de hoy va un poco sobre distonía, aprovechando que el próximo seminario, la próxima charla que vamos a hacer para el ciclo Neuroconciencia, pues la damos Manuel y yo, que vamos a estar esta noche aquí haciendo un poco de pimpinela. Y bueno, es un seminario que irá sobre distonía, haremos un acercamiento entre la fisiología y el mundo clínico, ¿no? En este trastorno del movimiento que, bueno, que es un poco difícil de definir, ahora lo iremos viendo. Y bueno, pues queríamos que sirviera un poco de antesala también al seminario. Ya sabes que en la Fundación todo el dinero que recogemos con estos seminarios del ciclo damos becas de tratamiento, ayudamos a personas que no se lo pueden permitir el tratamiento del daño neurológico a acceder al tratamiento, con lo cual os animamos pues que os apuntéis, hagáis vuestro donativo y participéis tanto en el online como también en el presencial. Así que nada, de momento estamos por aquí Manuel, Juan que va a estar por ahí en la sombra y yo. Os doy la bienvenida y bienvenido Manuel, ¿qué tal va? Pues muy buena, Yolanda, muy buena tarde, noche ya rara, porque con esto, con el cambio de hora, yo creo que todavía vamos a tardar un par de días en acostumbrarnos a que sea ya de noche tan pronto y estamos yo creo que un poco todos con los neurotransmisores un poco trastocados. Yo lo primero que quería, aparte, antes de iniciar un poco este capítulo y hablar un poquillo de la temática, yo también quería agradecer la gran acogida que ha tenido justo el capítulo anterior, el capítulo de Boba, en el que hablábamos de la revisión de Tebelde, analizando un poco esa eficacia del concepto Boba o de la neurodevelopmental therapy en pediatría. Y la verdad es que no lleva ni 7 días fuera al aire y ya tenemos pues más de casi 800 visitas en YouTube y muchísimas más en todas las plataformas de podcasting. Así que nada, agradecer muchísimo a todo el mundo que lo está escuchando, agradecer de nuevo a la CEFIT y en concreto a Lourdes y a Teresa que se vinieron un ratillo con nosotros y estuvieron aquí hablando y analizando lo que le parecía el artículo. Y yo la verdad es que os animo a todos, los que no lo habéis escuchado todavía, a que os paséis porque yo creo que quedó un capítulo muy interesante y sobre todo muy entretenido. Y nada, el capítulo de hoy, pues como tú bien comentas, lo primero, animar a todo el mundo que se pase por la web de aise.co, que se pueden inscribir en nuestro seminario. Si llegan antes del 12 de noviembre, tanto en el presencial, que lo vamos a hacer en el Hospital Clínico San Cecilio de aquí de Granada, o si quieren hacerlo por modalidad online, también está ahí todo completamente descrito. Y si vienen un poquillo más tarde y escuchan este capítulo y una vez que ya han pasado la charla y lo quieren ahora sin escuchar, pues que nos escriban un correillo a la fundación y nosotros le pasamos las grabaciones porque obviamente va a quedar grabado y como bien comenta, todo lo que se recaude va a ser para unas causas completamente solidarias y tan justificadas como es el acceso a tratamiento de personas que pues, no se pueden permitir, que tienen algún tipo de patología neurológica. Y la temática, pues yo no sé si nace un poco, yo por mi parte nace un poco de desconocimiento, de querer aprender un poquillo de la temática del desconocimiento. Yo creo que pasa un poquillo como el podcast, que nos vamos trayendo temas que nos interesan, pero que no tenemos muy estudiados y así como que nos obligamos un poco a estudiar. Yo creo que un poco con distonía pasa lo mismo y lo estábamos comentando esta mañana en la cocina que conforme más vas leyendo de distonía parece como que en vez de dar un poco de luz sobre el tema parece que muchas veces se oscurece un poco más porque la verdad que es un tema muy farragoso, sobre todo yo creo que a nivel terminológico y donde la clínica es tan compleja que es muy complejo de definir y de clasificar. No sé qué te parece a ti, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que es un término que nunca se ha descrito de una forma muy concreta y siempre ha generado problemática, pero yo creo que con este artículo que vamos a analizar, a mí por lo menos me ha quedado algo más claro. Aprovecho también para saludar a Juan, que está ahí en la oscuridad. No sé si, si andas por ahí, Juan, y quieres saludar. Nos están acompañando Juan y Mode por ahí. Mode ya sé que no va a saludar, pero por lo menos si tú, Juan, quieres Yo no decir puedo algo. hablar porque estoy secuestrado. Está secuestrado por las redes sociales, ¿no? Bueno, No, me han secuestrado de un concepto que ya no puedo decir su nombre y me tienen por ahí. Estoy en paradero desconocido. bueno, pues ya está. Pues cuando pidan por ti un rescate ya veremos si nos merece la pena Yo creo que no rescatar. paga nadie, pero bueno, así que me parece que me voy a quedar aquí escondido. Y bueno, si veo que puedo salir de mi escondite en algún momento así que los pille, que estén entretenidos haciendo alguna cosa con los puntos clave o algo, yo salgo corriendo para allá para la fundación. Venga, pues nada, si quieres desde tu secuestro añadir alguna cosilla, ya sabemos que como siempre no te has leído el artículo, pero bueno, si en algún momento quieres opinar, pues siempre tu sabiduría es muy bienvenida y tu terminología y tu saber hablar en inglés, pues casi mejor que el del Manuel y el mío. Bueno, Manuel, pues nada, como estamos de por ahí también, creo que ha comentado algo en pregunta y dice, ¿cómo de que paga el rescate? También dice por ahí. En fin, tenemos... nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos con el podcast porque luego tenemos ya dos troles en los chats. Si alguien se anima a llegar al directo, pues Sí, tenemos que intentar hacer un trabajo de inhibición muy gordo. Yo creo que esto lo total. podrían patentar como prueba de neuropsicología para ver el tema inhibitorio. El tener que hacer un podcast mientras que van hablando por el chat en modo troll, yo creo que eso se podría patentar como prueba de neuropsicología. Pues bueno, Manuel, presentamos si quieres el artículo y luego lo dejamos en descripción. Es un artículo de consenso que está escrito por Alberto Albanese, ¿vale? Que es uno de los figuras en trastornos del movimiento, en el estudio de los trastornos del movimiento. Pero bueno, la verdad es que la gente que participa en el consenso merece la pena echar un ratillo y estudiar un poco y leerse pues esa parte que viene en el artículo de quiénes son y a qué se dedican, porque a mí algo que me ha gustado mucho, y así ya vamos introduciéndolo, es que todos hacen una declaración de conflictos de intereses bastante amplia y se ve bien a qué se dedica cada uno y qué conflicto podría tener con haber revisado y participado en el artículo, ¿vale? Y bueno, es un artículo de Albanese del 2013, como os digo, de consenso sobre la fenomenología y la clasificación de la distonía. Y bueno, yo creo que es algo que es interesante comentar de primeras porque los artículos de consenso no son realmente una revisión, son otra clase de evidencia que viene más dada por, si veis un poco cómo se realizan los consensos en investigación y en clínica, pues por un comité de expertos que son estos que son los autores del artículo, en el que pues también está Haller, está Delon, está Jankovic, muchos de ellos pues ya os sonarán de Lang, ¿no? Que son conocidos ya de algunos otros artículos que hemos ido revisando, pues como la clasificación de temblor, como todo el tema de funcional, pues ahí tenéis a Haller, ¿no? Que es uno de los grandes autores de trastorno funcional. Entonces, bueno, son gente que maneja mucho en el mundo del trastorno del movimiento, con lo cual os animo a que echéis un vistacillo también a qué se dedican, ¿no? Y bueno, pues como os digo, perdona, el artículo de consenso al final ellos se reúnen, revisan la terminología que hay, revisan las clasificaciones, ponen en común qué cosas creen que son útiles y qué cosas creen que no, y con eso cuando todo el mundo llega a un acuerdo en reclasificar o redefinir el concepto, pues ahí es donde el autor ya escribe, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquillo en cómo nos vamos a basar en cómo lo estructura Albanese en el artículo, pero primero vamos a hacer como una pequeña introducción, que es la que hacen ellos
con la revisión de cuáles son los conceptos y cuáles son las clasificaciones que se han venido usando para la distonía, y a partir de ahí, pues, qué es lo que ellos proponen, ¿no? Qué limitaciones han encontrado, que las iremos analizando, y qué proponen como reclasificación y como redefinición del concepto. Entonces, Manuel, si te parece, pues nos vamos un poco como, para no destripar qué es lo que proponen al final, pues nos vamos un poco a hablar de cuáles son las características que se han definido como de forma clásica en la distonía, cuáles son los consensos, cuáles son los términos que más se han venido usando en clínica y qué problemática tiene esto, ¿no? Porque creo que quizás es interesante, como en todo, ver un poco la historia, ¿no? Y cómo la distonía pues ya se describía a finales del siglo XIX, como todo, pues por clasificaciones muy clínicas, por Oppenheim, y como había a la vez otros autores como Flatow y Sterling que hablaban un poco de que no estaban del todo de acuerdo. Siempre ha habido controversia con la definición del término. Así que, si quieres, te dejo un poquillo paso. No te escucho, Manuel. A ver, ahora. Madre mía, te has caído, Manuel. Ahora. Caí con todo el equipo. ¿Ya? ¿Ahora? Vale. Esto le tendremos que dar luego un tijeretazo. Bueno, lo que estaba contando era que sí, yo creo que una de las cosas que, como estábamos hablando, yo creo que es uno de los puntos claves que vamos a enfocar la charla, y así hacemos un poquillo de medio spoiler e intentando crear un poquillo de ganas, a ver si alguien se quiere apuntar. Yo lo que estuvimos hablando, tanto Yolanda como yo, es que creemos que hay un problema grave terminológico. Hay un problema grave terminológico a la hora de definirlo, y en este artículo se refleja y se ve completamente qué problema hay terminológico, pero ya no solo es un problema de nomenclatura, en el sentido de, ya no es que una persona no sepa definir completamente el término, sino que al final eso se traduce a que en la clínica realmente estamos hablando de cuadros diferentes y que diferentes profesionales llaman distonía a diferentes cosas. Entonces, lo que yo llamo distonía, a lo mejor Yolanda lo llama tetosis, a lo mejor Yolanda lo llama hemivalismo, o a lo mejor Yolanda lo llama hipotonía. Hay una cantidad de términos impresionante. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que yo creo que fue una de las veces que se me encendió a mí un poquillo la bombillita y decir, bueno, pues este tema hay que tratarlo un poco, que fue el año pasado cuando empezamos nosotros en el máster. Los alumnos van como exponiendo casos clínicos que tienen en sus pacientes, los exponen por la mañana, y como que todos los alumnos pues, opinan un poco sobre eso. Y al final yo me acuerdo que eran casos clínicos, ese día tocó 2 niños, expusieron dos alumnos y expusieron 2 casos de infantil. Y en uno la chica lo definía como distonía, y yo y mucha gente no estábamos completamente de acuerdo con que eso era una distonía, y luego sí pusieron otro que sí estamos un poco más de acuerdo que era una distonía, pero con así a otros alumnos no veía. Era como que viendo un vídeo de un paciente no teníamos claro si lo consideramos una distonía o no. Entonces, al final yo creo que es un problema terminológico. Y después ya no solo es un problema clínico terminológico, sino que también hay un problema de investigación claro, en el sentido de, si no sabemos lo que es la distonía, no podemos investigar sobre distonía y no se puede hacer un consenso a nivel clínico. De hecho, ahora mismo que estamos preparando el tema de intervención dentro de las charlas, yo lo que le decía a Yolanda, digo, lo único que medianamente tiene como una guía de intervención son las distonías cervicales y las distonías a nivel de focales, a nivel de mano. La típica distonía del escritor, que es lo único que hay algo escrito de intervención. ¿Por qué? Porque del resto es muy, muy complicado. De hecho, revisando el artículo de Nova, el estado de evidencia de los semáforos en el PCI, una de las principales críticas que ella pone es que posiblemente la distonía esté infradiagnosticada, entre comillas, y por tanto es imposible, si nosotros en los informes o en los propios estudios no ponemos que es una distonía, porque realmente entre nosotros estamos hablando de cosas diferentes y no nos terminamos de poner de acuerdo, pues tenemos ahí una problemática bastante grave. Sí es verdad que tirando un poquillo de lo que comenta y la historia un poco que habla, ya había pues a
principios del siglo XX, ya hay como los primeros datos de definiciones de distonía, que has comentado el autor de Oppenheim, que este autor, sobre todo, el rasgo clave que le daba era que el músculo a veces parecía que era hipotónico y otras veces se quedaba como fijo en posturas tónicas. Y era como lo que más le llamaba la atención. Que podríamos decir que la característica clínica que más le llamaba la atención era esa fluctuación del tono. Ese tono que muchas veces parecía que estaba flácido, que estaba hipotónico, que él lo definía como hipotónico, y que en otras ocasiones pues, parecía que estaba como fijo en posiciones tónicas. Eso era lo que le llamó la atención. Y un poco en esta misma época estaban otros autores, que lo ha comentado Yolanda, lo tengo por aquí, Flatow y Sterling, ¿vale? Que no le parecía tan importante ese rasgo clínico y ellos definían la distonía desde las torsiones, desde que eran movimientos torsivos. Entonces, entre una cosa y otra, pues cada uno ha ido llamando distonía a diferentes términos. Y ya es verdad que lo tengo por aquí apuntado, 1984 se hizo el primer consenso, que es el que viene a actualizar este nuevo, en el que se intentó dar una definición medianamente unificada de distonía, que realmente es la definición que hasta prácticamente ahora, y yo creo que es la que más o menos he estudiado, aunque no sea la definición pura, pero más o menos las manifestaciones clínicas eran esas, que es contracción muscular sostenida que con frecuencia causan torsiones y movimientos repetitivos o posturas anormales, que es más o menos lo que nos han definido casi siempre. Una contracción muscular tónica, de ahí el término distonía, una muscular tónica que normalmente se fijaba en posiciones finales de rango, que tenía un componente de torsión y que provocaba como unos movimientos repetitivos y unas posturas, por esos movimientos tónicos, bastante anómalas. No sé si Yolanda, si está disponible, ¿qué tal? No, creo que Sí, ahora mismo... no, pero sigo ¿Sí? por aquí. Vale, no, digo, por escucharte Sí, un poquillo qué opinas de sí, este consejo. Si de no sigo hecho, yo, no tengo problema. no, sí, puedo seguir. Sí, de Vale. hecho a mí lo que me llamaba mucho la atención es como una definición, una descripción que viene de finales del siglo XIX, ¿no? La de Oppenheim que tú estabas diciendo, Sí. que ya fue el que le puso ese nombre de distonía, ¿no? Y le ponía el distonía musculorum deformans, ¿no? Decía, era como... que ya hablaba de esos cambios de tono entre una musculatura y otra y esas fluctuaciones, que es una característica que se mantiene hasta día de hoy. Y bueno, y de la parte de Flatow, pues que sí que dieron un poco también el punto, que no lo hablaba tanto Oppenheim, de esos componentes torsivos, ¿no? De esos giros que son tan especiales en los cambios de movimiento de la distonía, ¿no? Como al final también se viene a definir mucho por ese cambio, ¿no? Hacia un patrón u otro, pero con una combinación en torsión, que es algo que no vemos tanto en otras entidades clínicas de alteración del tono, como puede ser, por ejemplo, la espasticidad o la rigidez, en las que no hay tanto componente torsional, no hay tanta mezcla de sinergias musculares, o la sinergia no es tan completa, dijéramos, ¿no? Sino que es más como una sinergia en bloque a flexión o a extensión, pero con muchísimo menos componente torsional, que quizá a mí sea como siempre lo que me ha hecho saltar un poco esa chispilla, ¿no? De esa lucecita de, uy, esto es una distonía, ¿no? Porque tiene ese componente de torsión, que no hay que quitarle como tanto la razón a los segundos autores, y que, si te fijas, pues en esa definición del 84, que es lo que tú dices, que es la que se ha estado usando hasta ahora, este artículo de consenso de hace prácticamente 10 años, que los autores pues han hecho una definición mucho más amplia y que animan a que los clínicos y los investigadores empiecen a usarla, pues porque recoge mejor todas las características que luego iremos viendo, pues mantienen, ¿no? Esa contracción que genera movimientos como en twist, ¿no? En giro. Entonces yo creo que es interesante eso, cómo al final en el 84 se recogió como esas entidades clínicas que creo que a todos nos ha venido un poco, ¿no? a la mente cuando las hemos visto,
como más fluctuantes, como no tan de componente únicamente tónico, sino que tiene un componente también mucho más de movimiento, de cambio, y que también genera como esa bajada de tono que ya decía Oppenheim y que también es muy clara, ¿no? En pacientes que tienen distonía, como cuando la distonía para, esa musculatura se queda como muy de muñequita de trapo, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando he trabajado con pequeñitos que tienen componente distónico, pues lo veo muy claro, como cuando la distonía no secuestra, ¿no? Porque me parece que a veces secuestra a los miembros, y es otra característica que ahora ya sí se recoge. En el caso de como el movimiento voluntario, ¿no? Tira también arriba a la distonía, y es como que la distonía secuestra al miembro. Y bueno, hablaremos, ¿no, Manuel, en el curso del ciclo, pues como personas que tienen distonía te hablan un poco de esa sensación, ¿no? De secuestro, intento tirar del músculo y el músculo no me hace caso, la distonía se lo lleva, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla llevó a una definición que clínicamente, como tú dices, estaba bastante dentro de lo que más o menos vemos, se dejaba algunas características, pero yo creo que el problema principal, y es lo que tú decías, es que es una clasificación, o sea, es una definición, perdóname, como muy ambigua, que no permitía hacer un criterio de inclusión-exclusión muy claro de cara a hacer un estudio clínico, ¿no? Y que por eso al final estaba un poco como pelea, que lo dicen los autores al final, la clínica con la investigación, que era un gran problema. Es, a nivel clínico, más o menos te podemos decir cuáles son las características de un paciente distónico. Sin embargo, eso no es fácil llevárselo a la evidencia, porque al final, como es algo tan fluctuante, algo tan variable, y eso forma parte de la fenomenología de la distonía, que es muy difícil meter unos criterios de inclusión y exclusión, o por lo menos era, ¿no? Yo creo que con esto sí que va a ser un poco más fácil que te definiera bien si estabas viendo una distonía o lo que los autores han venido a llamar pseudodistonías, ¿no? Que son cosas que se puedan parecer y que entrarían dentro de esa clasificación del 84, pero que verdaderamente pues no, sabemos que no son distonías a día de hoy. Lo que sí estaba muy bien definido, y como tú decías, y creo que es lo que marca que sí haya más evidencia, es las distonías focales y las distonías que tenían corte ocupacional, son como la del escribiente que comentaba, y bueno, y algunas otras que son específicas de tarea, ¿no? Entonces, esas sí estaban mejor descritas, estaban como mejor enmarcadas desde un principio, y yo creo que eso es lo que marca que también estén un poco más estudiados. No sé tú cómo lo ves, porque luego las clasificaciones han sido también mucho más ambiguas. Sin embargo, la clasificación de distonía específica de tarea y focal sí es algo que se ha mantenido mucho en el tiempo, aunque otras variables de clasificación han ido variando, estas sí que son unas variables que se han mantenido muy estables desde el principio, y yo creo que eso es lo que ha permitido que haya más investigación. Sí, yo creo que por la línea que comenta Yolanda, al final hemos estado hablando que ya el término de distonía nos costaba tener una nomenclatura medianamente clara. Yo sí es verdad que si recuerdo un poco mis primeras andanzas por la distonía, pues yo siempre recordaré pues esos movimientos torsivos y esas posturas medio fijadas, final de rango, que al final un poco más de la definición de los principios del siglo XX, que un poco más las actuales, que ya las actuales incluyen un poco más otros aspectos clínicos. Y sí es verdad que ellos también comentan que aparte de que la definición no recoge claramente las manifestaciones clínicas, se recoge que también había mucha nomenclatura a la hora de clasificarlas que no ayudaba, porque al final te meten ahí conceptos como distonía primaria o distonía secundaria, que hacía referencia a si la distonía era más o menos el factor predominante o que era pura, o si secundaria, si era, por ejemplo, por un daño secundario, un daño neurológico, pero que muchas veces ya se empezaba a complicar. ¿Por qué? Porque había determinadas
entidades clínicas que no se terminaba de saber si era primario o era secundario, si el primario solo se dejaba para componentes hereditarios. Luego había otro término que yo personalmente no lo había escuchado nunca, lo voy a revisar un segundillo. Heredodegenerativo, que me ha estado dando mucho Heredodegenerativo. la lata con él. Que yo era una cosa que era algo degenerativo, pero que no fuera hereditario. Yo era una cosa que no lo había escuchado en mi vida. También estaba el término distonía plus, distonía secundaria, estaba el término de pseudodistonía, que no se aplicaba mucho y que estos profesionales la abogan un poquito, las distonías psicógenas, las distonías focales y las distonías ocupacionales. Parecen que dentro de todo ese lío de nomenclatura sí lo teníamos medianamente claro, por lo menos a la hora de definirlo, porque la distonía focal pues, era una distonía que solo afectaba una parte del cuerpo. Y si es verdad que ha habido grandes síndromes, pues ya tenemos la distonía focal cervical, la distonía focal a nivel de miembros superiores, más enfocada a nivel distal, que era la del escribiente, que estaba muy bien definida. También hay una que afecta especialmente a los párpados, también con un nombre un poquillo común, Blefaroespasmo. Blefarospasmo, es que tenemos hoy nombres muy raros, pero que dentro de esos líos de nombre y líos de manifestaciones clínicas y líos de clasificaciones eran entidades clínicas que como tenían una cierta homogeneidad, pues parecía que estaban mucho mejor definidas y se han mantenido esas definiciones un poco más y ahora se perfecciona un poco con la definición nueva que estos autores proponen y mucho más yo creo que con la clasificación. Yo la verdad es que la clasificación en dos ejes que proponen me parecen bastante interesante, sobre todo por el trabajo que ellos hacen, que inician, que obviamente no pueden hacer, pero luego de intentar ir catalogando diferentes síndromes. Es decir, yo hago una clasificación en diferentes ejes, luego profundizar un pelín, ¿vale? Pero para adelantaros un poco este término, era como que, vale, yo tengo una clasificación y en base a las manifestaciones clínicas, pues tenía como 5 criterios a la hora de catalogar. Pues yo ahora cojo los síndromes que más frecuente pasan y veo qué características son las más frecuentes. Y entonces, pues este síndrome lo llamo, por ejemplo, distonía parkinsoniana, que es uno de los síndromes que ellos proponen, y que tienen más o menos una edad de inicio similar, pues que tienen una etiología más o menos similar, que tienen una forma de distribución corporal, un patrón temporal más o menos similar. Y entonces ya sí podemos ir creando de una entidad muy heterogénea como es la distonía, pequeños subgrupos que son un poco más homogéneos y que sí nos van a permitir un poco más la comparación. Entonces yo creo que, como bien comenta, el que tengamos un poco más claro, aunque no tengamos tan clara la etiología, pero sí tenemos un poco más claro desde el punto de vista clínico, pues todo el tema de distonías focales y sobre todo de intervención y de evaluación, yo creo que viene un poco determinado por eso por ese encasillamiento un poco y por crear esos grupos un poco más homogéneos. Pues sí, porque como tú dices, hay términos que eran como muy liosos, lo que tú decías de primario, ¿no? Recuerdo cuando lo estaba leyendo que a veces, como tú decías, primario significaba pues eso, que no sabíamos verdaderamente a qué enfermedad neurológica seguía, ¿no? No era por una distonía que hubiera seguido, pues, como generalmente conocemos, ¿no? A la distonía en infantil a un daño anóxico, sino que aparecía primero el síndrome de distonía. Sin embargo, luego hay veces que también se nombra porque sea aislada y había veces que primario significaba también aislado y había otros autores que la llamaban aislado a una cosa y primario a otra. Entonces, claro, como tú dices, había tal lío de términos que ni los clínicos nos enterábamos ni al final tampoco los investigadores. Y con esa clasificación que se ha hecho, yo creo que sí que vamos a tener como más facilidad nosotros de saber encuadrar o saber reconocer distintos tipos de distonía y luego también esa componente de la investigación, ¿no? De empezar a hacer grupos que se parezcan. Había otra forma de clasificar, que yo es verdad que la llevaba viendo en los últimos años, Manuel, y no sé a ti qué te parece, porque también le dan un poco jaretilla en el artículo, pero luego al final dicen que también podría ser como una especie de listado que pueda ser interesante, que es la clasificación de las DIT como
como al final entidades clínicas, ¿no? Que se sabe pues su origen genético y que comparten alguna anomalía en algún gen en concreto y que iban dando como terminología, ¿no? De la DIT1, que es de las más conocidas, la 5, la 6, la 11, y que han permitido también, pues en cierto modo, hacer modelos genéticos de distonía y poder estudiar un poquito más pues cambios, que será otra de las cosas que las que luego discutamos, que bueno, que a lo mejor no se ve un daño efectivamente macroestructural, pero sí que puede haber un daño en el funcionamiento del sistema nervioso que justifique la distonía, porque al final, luego lo comentamos si quieres, la distonía también ha tenido esa componente de sin etiología, funcional, psicógena, no sé cuánto, que ahora se está viendo que no es tanto así. A mí quizás pues algo que me gusta también mucho del artículo y que creo que tiene que ver que Jankovic y Hales estén por ahí también, es que los psicógenos ya empiezan a clasificarse como algo orgánico, como algo que tienen una etiología o una fenomenología más conocida y que no se deja ahí como algo en el tintero. Entonces, esa clasificación de las DIT, pues bueno, no sé si tú la habías usado, Manuel, a nivel clínico o te ha llegado alguien diagnosticado como tal, porque es verdad que, mira que a mí me gusta la distonía, pero solo lo he escuchado en ambientes como de estudio, no lo he escuchado en ambientes que no sean científicos. Pues mira, por parte, Yolanda, sí es verdad que primero te voy a responder a la pregunta que no me has hecho, luego te respondo a la que me has hecho. Yo voy con mi orden concreto. Muy bien, Manuel. Lo primero, sí es verdad que me ha parecido muy curioso lo del término de las distonías funcionales o las distonías psicógenas, que de hecho comentan los autores en un apartado que hubo como un gran debate a la hora de clasificarlo, ¿vale? Estaban dudando entre si clasificarlo como pseudodistonía, es decir, esos cuadros clínicos que se parecen a una distonía, pero que tienen otra causa que se puede justificar y que por tanto ellos no considerarían distonías al uso o distonías reales en este sentido, o clasificarla como una distonía. Finalmente la han llegado a meter dentro de la clasificación de distonía, como veremos, y la meten como distonía secundaria. Secundaria, estoy ya utilizando la terminología antigua, para matarme. Como distonías adquiridas, perdón, como distonías adquiridas, que es la clasificación nueva. Y después, respecto a la pregunta de las DIT, yo sí es verdad que tampoco lo he oído mucho en este sentido. Sí es verdad que a mí me parece bastante interesante, sobre todo en ese grupo de hereditaria, de heredada, porque al final es una forma, como antes hemos dicho, de ir creando subgrupos. Al final son subgrupos que comparten una cierta anomalía genética y que ese subgrupo se comporta más o menos similar a nivel clínico. Yo, sobre todo, con las enfermedades genéticas, al final es muy importante. Yo que trabajo con niños, al final a los padres le da mucha... por lo menos, no voy a decir tranquilidad porque creo que no es la palabra, pero por lo menos le da un poco de seguridad tener un poco de conocimiento de la progresión y de la evolución temporal de la patología. Al final, cuando te diagnostican de una patología rara en el cual, y sobre todo si es degenerativa o tiene un componente degenerativo, el simple hecho de no saber cómo va a ser la progresión, cómo de rápida, si en algún momento se va a detener, si en algún momento va a seguir, eso al final a unos padres le crea muchísima incertidumbre. Entonces, que se empiecen ya a crear como esos pequeños subgrupos, se pueda ir entendiendo más o menos la evolución, pues mira, este tipo de patología hereditaria pues tiene un inicio brusco, pero luego tiene una progresión más lenta, o viceversa, tiene una progresión lenta y luego tiene como... un desencadenante un poco más rápido, una progresión un poco más rápida. Yo creo que también nos da un poco tanto a los clínicos como a las familias un poco de marco en el que ir nosotros creándonos esos marcos temporales. Así que yo personalmente creo que también es muy importante, sobre todo obviamente en ese tema de hereditaria y al final ahora que yo creo que todo este tema de enfermedades genéticas cada vez se determina, se hacen más pruebas, se determinan muchísimas patologías que antiguamente no se conocían y yo creo que al final vamos a poder crear muchos subgrupos porque hay muchísimas distonías, muchísimos componentes distónicos que son hereditarios, sobre todo en infantil,
y que al final pues deberíamos intentar clasificarlos un poco para tener mayor conocimiento de ellos. Sí, ahí lo que le criticaban un poco, y yo estoy de acuerdo contigo en que el tener un diagnóstico y poder entrar como en cierto grupo, ¿no? Te permite hacer ciertas futurizaciones de qué va a pasar y un poco qué características va a tener el cuadro clínico. Aquí es verdad que le daban un poco de jareta, ¿no? Porque decían que, bueno, que había distintos genes que daban misma clínica, ¿no? Que a lo mejor había DITs con números distintos que al final clínicamente se parecían mucho, aunque no fuera el mismo gen el que estaba mutando, que había algunos diagnósticos con un número de DIT, no DIT, no sé cuánto, no, la verdad es que yo los números no me los sé, que a lo mejor cursaban más con parkinsonismo y más con otro tipo de signos que no eran tanto los signos propios, ¿no? de la distonía, y que luego, por ejemplo, había otras enfermedades con un curso importante o con una clínica importante de distonía, como por ejemplo el Wilson, que no tiene una mutación en esa parte de los genes y que no se puede clasificar con esta clasificación. Entonces es verdad que yo entiendo lo que ellos dicen, que al final es que esto no sería tanto un sistema de clasificación, sino como una lista de enfermedades, pero que no podríamos usarlo como para decir, venga, vale, pues ahora, a partir de ahora, los pacientes van a llegar y van a tener un diagnóstico siempre sobre DIT. ¿Por qué no? Porque no entran todos ahí, ni todas las DIT podríamos entenderlas como distonía. Entonces, bueno, pues que sepáis que esa nomenclatura existe por si os la empezáis a encontrar en informes. Ya te digo, yo no me he encontrado este tipo de diagnósticos, no sé si es que porque son tan raros o porque todavía no se hace tanto diagnóstico genético en distonía, porque es verdad que distonías vemos bastante al cabo del tiempo en la clínica. Sí, yo en principio no he visto, sí he visto algunas mutaciones genéticas de informes y eso, que te viene perfectamente todo localizado y ahora ya es una verdadera, es impresionante los informes genéticos que traen con todas las pruebas, con todos los genes, con todos los numeritos y te pone a mirar. Dicen, madre mía, qué virguería hacen ya. Pero sí es verdad que yo en concreto en distonía no he tenido ninguna prueba genética, no he tenido la suerte. Casi todas las distonías que yo he visto son adquiridas secundarias a lesiones hipóxicas. Entonces sí es verdad que en ese sentido creo yo que puede ser que por eso no lo había visto, porque yo creo que a nivel genético sí se están ahora mismo, por lo menos los informes, detallando bastante. Sí, los informes que me han llegado de otros niños con otra clínica, sí vienen bastante detallados, vienen completamente todo descrito. Pues bueno, Manuel, una vez que hemos hecho ahí una introducción, yo creo que faltaría por decir que no hemos dicho todavía qué es la distonía y una problemática también importante que tenemos en clínica, que es que la distonía no solo es un término sindrómico, como estamos hablando ahora, porque ahora estamos hablando como de distonía como enfermedad, sino que también se le llama distonía a un signo clínico, con lo cual es importante hacer esa primera diferenciación y que al final la distonía como síndrome encuadra como signo principal, aunque pueda haber otro, al signo de distonía. Entonces, si te parece, pues sabiendo cómo se definía en el 84, podemos comentar cuál es la proposición nueva de definición, vemos un poco qué características son y a partir de ahí pues empezamos a hablar de características clínicas que nosotros veamos, que creo que es interesante, y cómo se pueden ir subdividiendo según pues la parte clínica, ¿no? Que finalmente es uno de los dos ejes que proponen los autores. Y bueno, luego el de etiología, pues podemos mencionarlo un poco, aunque como yo hablaba esta mañana con un compañero en la clínica, al final casi todo es idiopático, es decir, lo de la etiología, bueno, pues sí, te pueden decir etiología hereditaria, pero ya está, no sabemos más que, vale, pues es algo hereditario, sí, pues ahí nos vamos a quedar, excepto algunas etiologías muy claras, como la que tú comentas, ¿no? Como la adquiría, por ejemplo, después de un daño hipóxico en infancia, como ciertas acumulaciones de sustancias en
ganglio basal y muy poquitas cosas así más concretas, el resto de etiologías siguen siendo bastante poco definidas. Entonces, si quieres, pues pasamos un poco a mencionar qué es la distonía y qué problemas hay con la definición anterior y por qué se propone una definición nueva, Manuel. Vale, pues sí, si quieres vamos entrando. Yo sí es verdad que la puntualización que has hecho, eso de la diferenciación como distonía, como síndrome y como signo, es muy importante. De hecho, los autores, cuando comentan la clasificación, hay un momento que ponen que hay que clasificar la distonía o que la distonía se puede clasificar, no es exactamente así, pero bueno, es como que cuando habla de las características asociadas a la distonía, que es uno de los puntos que comentaremos, comentan que tienes que clasificar el signo, no te hacen tanto referencia a la etiología, es decir, si tú tienes un paciente diagnosticado de enfermedad de Parkinson que presenta una distonía, esa distonía se puede clasificar como signo, ¿vale? Entonces, yo creo que eso también es importante y que no encasillemos solo a distonía, a esas patologías de lo que comentábamos antes, de distonía primaria o de distonía aislada o de distonía pura, se llamaba anteriormente, porque realmente lo que hacen estos autores es abrir muchísimo más el campo y luego de ese campo muy abierto ir como parcelando mucha terminología para intentar pues que queden esos subgrupos un poco más homogéneos. Así que si os parece, pues vamos con la definición que nos han propuesto. Que yo personalmente, si le toca hacer una crítica, que le dije a Yolanda que no iba a criticar este artículo, porque digo, bueno, también porque llevamos ya mucho tiempo criticando a todo el mundo y nos van a coger manía en todos lados. Aparte de eso, es porque a mí yo personalmente me parece que hacen un esfuerzo muy grande porque terminológicamente es muy complejo de definir y al final ellos lo que hacen es intentar seguir ampliando la definición. Les queda una definición muy amplia que bajo mi punto de vista sigue sin definir claramente la distonía, pero es que yo creo que llegamos a la problemática es que la distonía es muy compleja de definir porque al final es una clínica muy variable, por tanto no te pueden dar una definición clara. Así que si os parece, pues mira, la definición que proponen la voy a ir leyendo y vamos parando si os parece y vamos haciendo como las puntualizaciones que ellos hacen. Empiezan más o menos similar, comentan que son trastornos del movimiento, ¿vale? Que se caracterizan por contracciones musculares sostenidas. Hasta aquí en principio, igual que la anterior. Lo que pasa es que incluyen el término intermitente, ¿vale? Son Efectivamente, contracciones. porque el anterior se quedaba corto. Vale, se quedaban solo como contracciones musculares sostenidas. Y en este caso, ellos una de las críticas que le hacen es que, bueno, que el tono tiene ese cierto componente irregular, que ya nos comentaban los autores que hemos comentado en el siglo XX, a inicios del XX. Entonces, sí es verdad que ellos le meten pues como esa fletilla, que es un trastorno que se puede caracterizar o por contracciones musculares sostenidas o por esas contracciones intermitentes, ¿vale? Que es una de las puntualizaciones que ellos le hacen. Y ahora comentan que provoca movimientos anormales, movimientos anormales, a menudo repetitivos y posturas anormales o ambos, ¿vale? Al final eso es siempre, yo creo que ha sido una tónica típica de la definición de distonía, esa relación entre movimiento y postura, que es un poco lo que comentan estos autores, que la diferencian de otros trastornos hipercinéticos, que tienen esa cierta relación entre movimiento anormal y postura normal, con ese componente tónico que te fija la postura en rango. Entonces tiene ese cierto componente. Y después siguen con Aquí que... lo que abren, Manuel, Sí. perdona que te Sí, interrumpa, pero sí. aquí lo que abren un poco las miras en comparación a la definición anterior de los años 80 es que pueden ser las dos cosas, porque en los años 80 era como o genera movimientos torsionales o genera posturas anómalas y se hacía como esa dicotomía que se veía mucho como entre infantil y adultos muchas veces, entre esas componentes de distonía más móviles que vemos en los niños o esas componentes de distonía más estáticas, más de postura fijada que se ven en el adulto. Entonces, a mí me gusta que hayan metido como esa variabilidad en, no, también puede fluctuar, es decir, puede, y yo creo que en niños se ve también bastante claro, ¿no? Como la distonía atrapa, como decíamos, a unas componentes de movimiento, las lleva a su extremo, las mantiene un rato al extremo y a partir de ahí
desconecta, aparece otro movimiento y se la lleva a otra componente. Entonces hace como esa doble variable que tiene la distonía, esa variabilidad que tú estabas diciendo. Sí, yo creo que es bastante interesante eso, porque al final está ampliando y yo creo que está reflejando bastante bien la clínica que vemos. Hasta ahí más o menos sería, con las ciertas salvedades, bastante característico de lo que hemos comentado de la definición anterior, y aquí amplían con que continúen con que los movimientos diastónicos suelen tener un patrón. Al final yo creo que esto también puede dar un poco de confusión, yo creo que sobre todo por la traducción, porque nosotros al referirse solo a un patrón, a mí se me va un poco la visión un poco como a la plasticidad, que solo se produce normalmente a favor de un patrón, o como la rigidez que se produce a favor de dos patrones o de diagonales, se puede producir las dos diagonales. La distonía puede tener diagonales, se puede producir en ambas diagonales, ¿vale? Lo que pasa es que ellos, cuando comentan que suelen tener un patrón, dicen que hacen una referencia como que tiene un carácter estereotipado o como muy pautado del movimiento, como que suelen ser movimientos muy repetitivos, muy estereotipados, que suelen tener ese patrón, que también es uno de los rasgos que ellos dicen que lo diferencia un poco de otros trastornos hipercinéticos, ese carácter pautado que comentan. Entonces, hacer esa salvedad, aunque ellos comenten que suele tener un patrón, normalmente se pueden afectar las dos diagonales de movimiento, podemos tener posturas extremas de flexión con posturas extremas de extensión, podemos tener ambas, podemos tener ráfagas, podemos tener una y luego se invierta la otra, como hemos dicho, pueden ser muy fluctuantes y muy alternantes, pero suelen producirse con un patrón más o menos similar o establecido. Sí, Luego, yo ahí, Manuel, quizá la traducción no la haría tanto como, porque es verdad que pone como patterns, ¿no? Como que tiene un patrón, pero no tanto un patrón de movimiento como entendemos nosotros en castellano, como tú dices, sino que tienen como esa ritmicidad y tienen esas componentes que se van repitiendo. Es como que al final siempre repite las mismas diagonales, más o menos las mismas secuencias y los mismos patrones temporales. Casi que me lo llevo más a un patrón temporal, ¿no? Cuando lo describen que a un patrón de una sinergia de movimiento. sí, que una diagonal o que una sinergia. Sí, yo también lo entendía por ahí, pero sí, al traducir básicamente la definición puede inducir un poco de duda. Yo creo que más en la traducción, porque sí es verdad que los autores lo tienen bastante claro y siempre giran alrededor de ese concepto. Luego también comentan que son torsivos, esto ya lo hemos hablado desde el principio de la definición, que tienen esa característica de incluir esas componentes torsivas, de incluir toda esa sinergia para dar esos movimientos torsivos, y que puede ser tembloroso, que eso es una de las cosas que ellos incluyen y que luego la clasificación veremos que meten dentro de la distonía el componente de temblor, que comentan ellos el temblor distónico, ¿vale? Y luego sigue con que la distonía suele iniciarse o agravarse con una acción voluntaria y que se asocia a una activación muscular desbordante. Y con esto pues terminarían ellos su definición, que como vemos mucho más amplia, mucho más completa y que mete mucho más matices clínicos a la definición previa que había. Esto de que la distonía suele iniciarse y agravarse con una acción voluntaria es algo que vemos bastante frecuente en clínica. Yo sobre todo con los niños se ve bastante, que de hecho luego comentan ellos el término de distonía en espejo, que lo comentan un poquillo más antes. Al final la distonía en espejo es algo como si yo tengo un predominio izquierdo, vamos a poner que yo tengo una distonía con un predominio izquierdo, es decir, que yo tengo mi lado del cuerpo peor en el hemicuerpo izquierdo, pues una activación voluntaria del hemicuerpo derecho me podría provocar una distonía en el hemicuerpo izquierdo. Eso determinan ellos que es una distonía en espejo. Pero también es verdad que cuando estamos en clínica solemos observar como que el paciente está más o menos tranquilo, más o menos con patrones controlados
de movimiento, y en el momento que ellos intentan hacer una acción voluntaria con alguno de sus miembros es cuando ese patrón se desborda, esa activación muscular desbordante que comentan, y se ve todo ese patrón mucho más torsivo, mucho más tónico y mucho más fijo. Entonces, esto sí es verdad que algo en clínica se veía bastante y que no recogía las definiciones previas. Sé qué te parece a ti, Yolanda. Sí, a mí me gusta mucho porque engloba todas las características clínicas de las que nos damos cuenta cuando vemos pacientes, ¿no? Me gusta mucho que hayan hablado de esa componente de aparición, de cuándo aparece o cuándo se empeora, porque creo que es también bastante característico de la distonía, no es una alteración del tono al uso, no tiene muchas características de alteración del tono, pero también tiene mucho de trastorno del movimiento. Y de hecho, ellos ya lo clasifican más como un trastorno del movimiento que del tono, con lo cual también da mucho que pensar y que analizar ahí, ¿no? Y lo que sí me llama mucho la atención de esta definición es que, a diferencia de muchas otras definiciones que hay en neuro, por ejemplo, si te vas a la definición de espasticidad o te vas a otro tipo de definiciones de alteración del tono del movimiento, de alteraciones motoras en general, es que en ningún momento se habla ni de la fisiopatología ni de la localización de la lesión. Estamos acostumbrados a decir signo de Babinski, signo que refleja la alteración de la vía piramidal, patatín, patatán, que consiste en... Y siempre te meten como el correlato clínico de en dónde está la lesión. Y a mí me llama mucho la atención que aquí, como ellos mismos dicen que la patogénesis y que la etiología no está nada clara ni se entiende bien, pues no la han querido meter dentro de la definición, cosa que me parece bastante bueno porque da lugar a que se pueda ir actualizando conforme eso se entienda un poquito más, pero sí que es algo que a mí me llama mucho la atención, que estamos acostumbrados a hablar de trastorno del movimiento secundario a daño yo normalmente la explico, ¿no? De secundario a daños en ganglios basales, claro, sí, sabemos que hay una dificultad en el movimiento, en el control del movimiento y del tono de los ganglios basales, pero es que parece que hay otras áreas también que están asociadas, ¿no? Y de esto hablaremos un poco en el fin de semana del día 12, ¿no? El día 12 en neuroconciencia. Es verdad que la neurofisiología de la distonía, bueno, se saben cosas, hay hipótesis y demás, pero no está clara. Entonces es verdad que no meten ninguna componente que no sea la mera descripción clínica que se ve en los pacientes y dejan un poco de lado tanto patogénesis como etiología y localización, yo creo que precisamente por esta problemática. Sí, al final yo creo que más o menos está claro que los ganglios basales juegan un papel bastante importante bueno, en el desarrollo de distonía, en el caso de degeneración, o bien de una lesión adquirida, o bien de una lesión hereditaria, o bien una degeneración. Se ve bastante claro que la problemática en ganglios basales es importante, pero como muy bien comentas, y al final desde una visión sistémica tiene toda la lógica del mundo, no se basa en una lesión en una lesión de ganglios basales al uso, sino que hay muchísimo más estructuras implicadas, mucho más circuitos implicados, y existen muchísimas teorías, porque al final yo creo que hay mucha variabilidad y hay mucha fisiopatología detrás, y al final no puede ser exactamente lo mismo una distonía que se adquiere a los 5 minutos de vida, una distonía secundaria a un daño, a una isquemia, exactamente igual, en el mismo sitio, pero con 60 o 70 años de vida. Obviamente esos circuitos funcionan diferentes, esos movimientos van completamente diferentes, y ya no entramos en enfermedades degenerativas, hereditarias, o en enfermedades de otro tipo. Y además, como muy bien comenta Yolanda antes, de esto tenemos medianamente claro lo que está medio pasando, pero que la gran mayoría de distonía se catalogan como idiopática, es decir, que no sabemos la causa real. Entonces, yo lo veo también un acierto que hayan dicho, mira, vamos a irnos a lo que sabemos, y lo que sabemos es que la distonía suele manifestarse con estas características clínicas y suele tener estos componentes, que muchas veces el componente es
Sí, y no, porque nos comentan esto o ambas, esto o ambas, puede ser o sostenida o intermitente, es como un sí y no, pero al final es que realmente en las clínicas vemos mucha variabilidad clínica, valga la redundancia, de fenotipos de distonía. Entonces yo entiendo que ellos se hayan ido muy a la clínica porque al final tanto la definición como la clasificación que hacen es muy clínica, porque yo creo que es lo que medianamente podemos tener un poco más claro. Sí, como resumen de la definición y así, pues cualquiera que quiera hacer un diagnóstico de distonía, ¿no? en su paciente tenga como las ideas más básicas claras. Ya hemos visto que tiene que ser un trastorno del movimiento, que se va a caracterizar porque hay contracciones musculares bien mantenidas en el tiempo, bien intermitentes, que se llevan a movimientos torsivos, repetitivos e incluso temblorosos, los miembros principalmente, ya habéis visto, a componentes o bien más de movimiento o de postura o mezclando las dos, que ya habéis visto que tienen una variabilidad en cuanto a cantidad de tono y cantidad de movimiento que las distingue de otros trastornos del movimiento y otros trastornos del tono. Yo creo que viven ahí, la distonía vive entre el trastorno del movimiento y el del tono, es una híbrida, y que vaya a ver que se empeoran o se inician cuando aparece movimiento voluntario. Esas serían como las características clásicas, por hacer una pequeña... un pequeño resumen antes de empezar a clasificar un poco la distonía. Si quieres, Manuel, pasamos a clasificación. Pues no, hemos pasado un poco por encima, pero si leéis el artículo que os lo dejaremos, pues veréis cómo se han ido clasificando y evolucionando las clasificaciones a lo largo del tiempo, pues dependiendo un poco también de quién hacía la clasificación y para qué le interesaba, si más para la clínica o más para la investigación. Y al final, en este consenso, lo que han hecho es dejar solo dos ejes de clasificación. Vamos a empezar con el primero, que quizás sea el que más nos interesa a nosotros porque nos dedicamos más al abordaje clínico, que son las características clínicas, valga la redundancia. Y han hecho como 5 apartadillos, o 4, porque en realidad dentro de uno de los apartadillos están los dos últimos, y vamos a ir, si quieres, como haciendo apartadillo 1, apartadillo 2, para que quede como un poquito más estructurado para el que lo escuche, y así os podáis ir haciendo una idea de, vale, dentro de esto, la distonía que tiene mi paciente, ¿qué cumpliría de estos criterios? ¿Vale? Y lo vamos haciendo así. Entonces, dentro de las características clínicas, que son las que vemos como en cómo se expresa la distonía, bueno, pues vamos a ver componentes que nos pueden ayudar tanto al manejo como al pronóstico, ¿no? Y a esas estrategias de tratamiento que luego podamos tener. Por ejemplo, así como una idea muy clara, pues no voy a tratar de igual forma y ni va a tener el mismo pronóstico funcional una persona que tiene una distonía que se centra en un segmento a el que tiene una distonía que le genera estos movimientos, estas alteraciones del movimiento en todo el cuerpo. Es evidente, ¿no? Parece perogrullada del día, pero creo que es interesante. Y bueno, yendo a las características clínicas, si quieres, empezamos por la primera que ellos definen, que es la edad en la que aparece, ¿no? El cuadro distónico. Y si quieres, Manuel, ahora haces tú un poquito como las diferenciaciones, pero a mí sí me gustaría hablar un poco de algo que me parece muy curioso, que es que de forma clásica se hacía una diferenciación entre distonía en la edad adulta y distonía en la infancia, pero la edad justo de corte, y ahora yo entiendo por qué a lo mejor te decimos ciertas cosas, Manuel, en la fundación, es los 26 años. Entonces, ¿qué te parece a ti que justo hayas pasado a la adultez? Ya llevo un par de años, Tiempo. ya llevo un par de años que si hubiese desarrollado distonía, se me hubiese catalogado como Muy niño. distonía en la adultez. Tú Ahora viniste mismo muy estoy en niño. la de adulto joven, en la nueva clasificación que ahora la definimos. Pero sí, sí es verdad que antiguamente solo ellos proponen por edad de inicio 5 grupos y antiguamente se describían exclusivamente 2 grupos, o infantil o en edad adulta y a partir de los 26 años.
esto yo creo que me estoy repitiendo hoy mucho, pero creo que es que al final la clasificación antigua nos creaba muchos grupos que no son comparables. Al final tú no puedes comparar, no, distonía infantil, no puedes catalogar de igual manera y la distonía no va a tener nada que ver. La distonía de un niño que ha tenido pues una anosmia a los 5 minutos del parto o durante el parto, ese chiquillo ya ha nacido con un daño en sus ganglios basales, a un chiquillo que con 10 años pues ha tenido un episodio de asfixia por un ahogamiento en una piscina, por un ahogamiento en la playa y ha tenido un episodio también de anoxia, pero en un cuadro clínico completamente diferente y las dos las catalogamos como distonía infantil. Entonces yo creo que eso no podemos asemejarlo tanto. Entonces, al final, el hecho de ir creando, ten en cuenta que ahora mismo de 0 a 26 años, que antiguamente se te catalogaba como solo un grupo, ahora mismo te puedes entrar en 4 grupos diferentes de los 5. Al final lo que han hecho es segmentar mucho los grupos infantiles y no han segmentado tanto los de adultos, porque bueno, al final sí es verdad que una vez que las funciones están más o menos establecidas y que las conexiones al final están un poco más establecidas, pues la clínica sí se parece algo más, pero en la de los niños, que tenemos cambios continuos, que tenemos mucha actividad en esos primeros años de vida, al final encontramos que en daño en la misma región nos puede generar clínicas completamente diferentes. Si te parece, comento rápido la clasificación y ahora si quieres la analizamos un poquillo de qué nos puede servir, aunque creo que da un poquillo las pinceladas. Ellos la clasifican en 5. El primero sería la infancia, que sería menores de 2 años. De 3 a 12 años la catalogan como niñez. De 13 a 20 sería adolescencia. De 21 a 40 meten adulto joven y mayores de 40 ya lo consideran como adultos mayores, ¿vale? Eso es la clasificación, yo no estoy faltando el respeto a nadie que esté con los 40 años, pero ya se le cataloga como adulto mayor. Es verdad que al final tiene mucho sentido a nivel de neurodesarrollo que en las primeras etapas esté tan segmentado, que de hecho hacen, si os dais cuenta, la primer cuadro, el de infancia, son los 2 primeros años, catalogan solo 2 años, y de adulto joven, adulto mayor hay 29 años, 20 años. Tiene todo el sentido de que hagan estas diferenciaciones tan parceladas al principio y tan poco parceladas. Ellos comentan pues que al final estas de inicio tienen mucha importancia, sobre todo en el valor pronóstico. Tiene todo el sentido al final. Ellos comentan que cuanto más joven, más probabilidad de descubrir la teología. Yo creo que al final es por tiempo simplemente, es una cuestión de tiempo. Al final una persona con 80 años, si le diagnostica una distonía, pues tiene menos probabilidades, sobre todo si es algo raro, genético o que tiene que ver con mutaciones, mucho más raro que se la diagnostiquen que cuando un niño que es joven y tiene muchas más pruebas, mucho más adelanto de ciencias por delante hasta que se diagnostique. Y después también es verdad que cuanto más joven, más probabilidad de aumentar en la distribución corporal, que es el siguiente que comentaremos. Es decir, pues una distonía focal en un niño es más probable que evolucione hacia una distonía generalizada. Mientras que en un adulto, si aparece una distonía focal, es más raro que avance hacia generalizada. Pero bueno, yo creo que también un poco es un cuadro que, aparte de ese valor pronóstico, nos va a dar mucho categorización de la clínica, porque al final los signos clínicos varían mucho en función de la edad en la que se haya producido o bien el inicio de los síntomas por algo hereditario o bien el daño neurológico que justifique esa distonía. Sí, a mí me llamaba mucho la atención también ese valor diagnóstico, ¿no? Como al final cuando aparece una distonía en ciertos rangos de edad en la infancia, ya puedes sospechar más entre que el cuadro sea adquirido, sea genético y demás. Entonces, a mí me gusta mucho que lo clasifiquen así, que te lo justifiquen, ¿no? Con que al final ayuda mucho al diagnóstico saber más o menos en qué ha aparecido, pues no, lo que hablaban, no es igual
que aparezca la distonía muy, muy tempranamente, que además ya sabes que ese valor pronóstico está siendo mucho más complejo, a que aparezca en la edad adulto joven, ¿no? Que ya vienen a ser otro tipo de cuadros distintos, o que aparezcan en los adultos más mayores, los que esa componente ambiental que hay también, que parece que tiene que ver con el desarrollo de la distonía, pues ha hecho más sus efectos, ¿no? Y ha permitido que ciertos genes empiecen a sobreexpresarse, o edades que sabemos que están en los rangos de las distonías más de tipo funcional. Al final, yo creo que es interesante y que da como esa su clasificación que nos va a permitir luego irnos también un poco a por dónde te puede salir, ¿no? El paciente, con cuál voy a tener que tener más cuidado, porque a nivel funcional se me va a poder ir más de las manos. Y bueno, pues ya que estás con la distribución, si quieres pasamos al segundo punto que ellos meten en la clasificación, que es la distribución que tiene, ¿no? Como, qué áreas del cuerpo son las que están siendo afectadas, y si eso al final tiene también como una distribución temporal en cuanto a que los síntomas se diseminen o se repartan y se vayan expandiendo por el cuerpo, ¿no? Esto también tiene mucho valor de diagnóstico, por lo que tú hablabas, porque si yo veo a una persona que tiene una distonía en un hemicuerpo, ya me está empezando a hablar de que hay unas áreas de ganglio basal o de otras áreas del sistema nervioso, porque, como os digo, esto se está empezando a expandir por el sistema nervioso, se están viendo otras regiones implicadas, pero sí puedo esperarme como la mitad de un sistema nervioso, y eso también me da como cierto cuadro etiológico de qué zonas del sistema nervioso son las que parece que están dando la cara, o cómo si es generalizado, el pronóstico también es más complejo, ¿no? Y a nivel de función, pues la persona va a tener un pronóstico un poco más complicado que el que tiene una distonía, por ejemplo, focal. Entonces, a mí sí que me gusta mucho cómo las clasifican, y si quieres, pues vamos nombrando términos. Sí, además, Yolanda, una de las características que sobre todo le hacen, y que obviamente tiene todo el sentido del mundo y que ya lo hemos comentado antes, es que al final, por la distribución corporal, también va a variar mucho el tipo de tratamiento y el tipo de terapia. Esto al final es de perogrullo, pero era lo que nos comentamos al principio. Un tratamiento más o menos claro, que tampoco del todo, las distonías focales o las distonías segmentarias, que son las que afectan a menos parte del cuerpo. Al final ellos hacen una diferenciación muy clara. Si tú tienes una distonía focal, por ejemplo una distonía cervical, el tratamiento de elección es toxina botulínica. Es decir, tú tienes una distonía en una parte del cuerpo y lo que te hago es poner una toxina botulínica que tiene una acción local, porque es una inyección intramuscular, por tanto, solo para ese cuerpo. Mientras que en las distonías generalizadas, pues se tienen que ir a tratamientos mucho más sistémicos. Pues en el caso de distonía grande, distonía, pues te tienes que ir a operaciones como ablaciones de diferentes partes de ganglios basales, o medicación que ya no puede ser de corte local, como era la toxina, sino que tiene que ser una medicación un poco más, generalizada, tiene que ser una medicación sistémica. Entonces esto también tiene muchísimo, muchísimo sentido a la hora del tratamiento, en este caso lo que explicaba el médico, porque al final es lo que está más desarrollado, pero claro, no es lo mismo que nosotros tengamos que hacer una intervención focal, porque la distonía sea focal, a que tengamos una distonía generalizada que afecta a todo el cuerpo y por tanto el abordaje sea muy, muy diferente. Al final ellos lo que hacen es dividir el cuerpo en varias regiones corporales, hacen craneal superior, craneal inferior, cervical, faringea, que a mí esto laringe, perdón, que me ha parecido bastante curioso, tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Y al final, en función de las regiones que estén afectadas y la distancia que haya, si son contiguas o no son continuas, la van categorizando de una cosa o de otra. Pues entonces, tenemos 5. La focal, porque solo afecta a una región. Por ejemplo, la distonía cervical. Pero fíjate, lo de la cervical es muy curioso, porque es la única focal, que quería comentarlo yo contigo, que coge al cuello y al hombro.
Sí, pero y está te lo permitido, es decir, aceptan. se Sí, considera como focal, focal, aunque en aunque... realidad está cogiendo todo. dos componentes de las que tú comentabas, dos Mm, regiones, ¿no? Pero mm, me ha llamado la atención porque es verdad que la distonía cervical, es verdad que generalmente siempre se ha, y yo creo que lo han hecho un poco respetando eso, porque de forma clásica mm. se Se ha hablaba hecho de como una focal. distonía focal, con esta componente que ellos quieren dar para que sea como más cuantitativo y se pueda Mm, hacer la clasificación de una forma un poco más objetiva, se les escapaba de las manos la distonía mm, cervical porque pilla también al hombro. Si habéis visto las distonías mm, cervicales, pues ya sabéis que al pillar esternocleido, trapecio principalmente, al final hace un acercamiento al hombro, ¿no? Y mm. pilla también a la musculatura que eleva el muñón del hombro, en fin, que al final pillaba dos segmentos, pero por mantener esa clasificación, yo creo, clásica, y no Mm. sacar ahora de ahí a la distonía cervical, la metió como una distonía focal también. Sí, al final esa sería un ejemplo, la distonía cervical, la distonía del escribiente o que sobre todo a nivel de miembro superior a nivel distal también solo afecta a una de las regiones o el blefanoespasmo o como Blefaroespasmo, Manuel, está blefar- fatal con esa palabra. Yo es que esa palabra, mira que la he leído 50 veces, pero es que no tiene, es muy rara y no se me ha quedado. También sería una distonía, en este caso, focal. Si nos vamos a la siguiente por afectación, pues sería la segmentaria, que son dos o más regiones que están contiguas, ¿vale? Pues que te afecta craneal superior y craneal inferior, que te afecta craneal a nivel cervical, que te afecta a los dos miembros superiores, ¿vale? De aquí sacaríamos el tronco porque el tronco va como aparte. El tronco es cascarón de huevo y va un poquillo aparte. Si nos vamos a la siguiente, sería la multifocal, que serían dos o más regiones, pero que no están contiguas. Es decir, pues Esta yo no la he tengo, visto nunca, Manuel. yo tampoco, pero bueno, ellos la han clasificado. Tengo el miembro superior izquierdo con el miembro inferior derecho, o tengo el craneal superior con un miembro superior. Yo la verdad es que tampoco lo tengo muy visto en clínica, pero Sí, bueno, esta a nivel ellos clínico no la localizo. cuando la catalogan es por algo. Sí, me imagino que sí, ya, desde luego, desde luego. Cuando ellos la catalogan es por algo, que yo también, eso. Después la generalizada, que sería la siguiente, sería la cuarta, hace referencia a que afecta tronco y dos o más regiones, ¿vale? Que yo creo que esta personalmente es la que más he visto. Afectación de tronco con afectación de más regiones. De hecho, yo la mayoría que he visto afectan a todas las regiones en mayor o menor medida, ¿vale? Y esas son bastante típicas en población infantil. Y después tienen una distonía, que yo esto no sé si tú lo has visto, Yolanda, pero yo tampoco. No. Yo esto no lo había visto nunca, una distonía que solo afecta a un hemicuerpo. No hace referencia a cuántas regiones, pero que sí que todas las regiones se encuentran como supeditadas a uno de los dos hemicuerpos. Y Se si te puede ver inclinas... como ese predominio, ¿no? Yo sí he visto predominio de Sí, predominios más tan de una claros. estría y el hemicuerpo izquierdo está bastante peor que el derecho, pero que esté un hemicuerpo limpio y el otro no, yo no lo he visto tampoco en clínica. No, y de hecho, claro, tiene que tener varias regiones afectadas porque si no la catalogaría. Es decir, yo sí he visto una distonía a nivel del miembro superior derecho solo, pero claro, eso no se catalogaría como hemidistonía, se catalogaría como focales. Entonces estamos hablando que hay varias regiones afectadas, todas supeditadas al mismo hemicuerpo. De aquí sí es verdad que dicen que pues secundaria normalmente a daño isquémico a nivel de ganglios basales, como que hay una lesión isquémica en ganglios basales y tiene un hipofuncionamiento en los ganglios basales, mientras que los otros parece que no están afectados. Yo personalmente en clínica no lo he visto y bueno, ahí lo dejamos como clasificación y Sí, quizás bien. aquí de la clasificación también puntualizar que sí que han respetado la clasificación, o sea, o la definición por áreas que se venía haciendo ya previamente. Solo han metido la diferenciación que han creído oportuno que en las distonías generalizadas el punto clave, a ver si así también rescatamos a Juan, como la No, clave no es la afectación del tronco, es como son las únicas en las que el tronco estaría muy afectado, y luego la afectación de las piernas la ponen como algo condicional, como que tú la vas a definir
como una distonía generalizada con o sin afectación de miembros inferiores, que me ha llamado también bastante la atención. Y es como que ellos luego matizan que es el único punto que han hecho diferente a lo que se venía describiendo y a la terminología que se venía usando, a ese uso de clave para poder diagnosticar una distonía generalizada, como que el tronco esté también incluido en la distonía. Y yo desde mi completa ignorancia, que lo mismo estoy diciendo una barbaridad, a mí lo de la región corporal que se meta la laringe, además muy diferenciado de cervical y de craneal, que está ahí la laringe, fuera de tronco, de cervical, esté en concreto, me parece la verdad que bastante curioso. Desconozco completamente cómo son las distonías de laringe, no sé Sí, qué seguramente clínica. se haya visto una que es bastante famosa. Yo es que sí la conocía y yo creo que la diferencian porque es verdad que generalmente no hay ninguna otra zona afectada. Esta persona sí que tiene laringea más cuello, que es que no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, pero es uno de los Roca, de si ves Masterchef. No lo veo. No, Voy de a tener que Masterchef. ver Hay Masterchef. un chef que es bastante famoso, que tiene una distonía laringea, porque a mí me llama mucho la atención, porque son muy características las disfonías. Es un problema que cursa con, es como si fuera una distonía ocupacional o dependiente de tarea, en la que cuando tú vas a hablar se genera el espasmo en la laringe, genera una dificultad en el cierre o en la apertura o el cierre. La verdad es que yo no entiendo de cuerdas vocales, habría que llamar a Jaime y que nos hablara de esto, porque a mí me resulta muy curioso, y entonces genera una disfonía, además como muy específica en el habla. Este hombre sí que tiene, aparte de eso, una distonía cervical, que yo al principio pensaba que era por la distonía cervical, pero luego no sé por qué trascendió que era una distonía laringea, y ya pues como a mí me llamó la atención porque me gusta la distonía, ya biché A mí sobre me ha parecido muy el tema. curioso. Yo no lo desconocía y me ha parecido muy curioso. Muy curioso. Bueno, si te parece bien, Yoli, nos vamos a la siguiente, ¿vale? Tercer variable de clasificación, que esta tiene como dos, ¿vale? Aunque son muy facilillas. Sería el patrón temporal. Obviamente, el patrón temporal le da muchísima importancia al curso evolutivo. Es la principal importancia, y yo también se la daría mucho al manejo del día a día y a la intervención que hacemos con ellos. Si del patrón temporal sacan como dos patitas, la primera sería como el curso de la enfermedad, que ahí se puede clasificar o como estática o como progresiva, que yo creo que aquí hay poco que explicar. Si la distonía más o menos sigue temporalmente con la misma gravedad y con la misma intensidad y no varía, pues estaríamos ante una estática, y una progresiva pues más característica, pues a lo mejor de alguna enfermedad degenerativa, la cual se va agravando la clínica de esa distonía. Y después lo que si en la siguiente patilla que hacen es como la variabilidad. Y aquí sí hay, yo creo que bastante interesante a nivel de clínica, porque obviamente el curso evolutivo es muy interesante, pero bueno, es mucho más simple, más sencillo de comprender. Tendríamos como la variabilidad de presentación clínica, que tendríamos distonía persistente, que si más o menos sigue la clínica similar todo el día, es decir, pues tiene obviamente variaciones, pero no podemos decir que hay unas grandes variaciones de la clínica a lo largo del día, sino que más o menos la clínica se presenta similar. Y después tendríamos, me voy a saltar un poquillo el orden de lo que ellos lo hacen, tendríamos otra que dirían que son fluctuaciones diurnas, que es como que sigue un poco los ritmos circadianos, es decir, pues la persona está mejor por la mañana y peor por la tarde, o viceversa, ¿vale? Que tienen como una variación claramente marcada a lo largo del día, ¿vale? Que hay momentos del día en los que la persona se suele encontrar mejor y otros en los que la persona le aparece esa distonía. Se verá que hace mucha referencia a que están muy marcados, ¿vale? Porque obviamente yo tengo muchas distonías, bueno, no tengo muchas afortunadamente, porque tampoco una patología muy prevalente afortunadamente, pero yo he visto muchas distonías persistentes que obviamente tienen sus variaciones, y la madre de este caso de los niños te dicen, pues está mejor por la tarde, o cuando ya está cansado, o cuando va a no sé dónde. Obviamente tenemos que entender ciertas variaciones, pero
Hay otras que sí tienen unos ritmos muy marcados con esos ritmos circadianos. Y después tenemos otras que pueden parecer similares, pero que ellos después la diferencian muy bien. Tenemos la específica de acción, que yo la definiría como la ocupacional de toda la vida, como la que han definido ocupacional toda la vida, es decir, hay determinadas tareas que disparan la aparición de la distonía. En este caso, por la distonía del escribiente o la distonía del hablante, no sé si va un poco No sé si se llama distonía del hablante, Manuel. No, yo creo que sí la he leído en algún, o me la estoy inventando, en algún lado creo que la he leído, ¿eh? No, no sé. Eso no te lo O he sé. hecho mal. Pero bueno, la del escribiente, la voy a describir, que es la del escribiente se caracteriza por ser personas normalmente que se dedican o que tienen o que se dedican bastante a escribir y que a medida le aparece una distonía en la cual cuando se exponen a esa actividad o a esa tarea, pues hay una distonía bastante intensa además que lo que hace es caer completamente los rendimientos de esa tarea e impedir la ejecución de esa tarea. ¿Vale? Y después tendríamos justo otra, y ahora la diferenciamos, que son las paroxísticas, que es como un episodio de distonía súbito y autolimitado, que es por un desencadenante externo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a mí se me ocurre el ruido, un ruido brusco. Yo he visto desencadenamientos de distonía por un ruido brusco. Por ejemplo, un ejemplo que a mí se me ocurre. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos un poco las específicas de acción de las paroxísticas? Pues ellos la diferencian en dos. Que las de acción específica están solamente limitadas a la acción, es decir, si tú quitas la acción, si dejas de hacer la acción, la distonía desaparece, mientras que la paroxística puede permanecer durante un rato. Y segundo, perdón, y segundo, que en la específica de acción, siempre que a la persona se le expone a esa acción, aparece, mientras que la paroxística, el desencadenante puede o no puede desencadenar la distonía. Entonces estas serían como las variables un poco de aparición de las distonías. Sí, a mí me gusta mucho esa diferenciación clínica porque nos ayuda también a nosotros a saber a qué pacientes podemos exponer o no a ciertas tareas, porque sabes que en las distonías ocupacionales hay X movimientos que van a desencadenar la distonía y la van a desencadenar siempre. Sin embargo, una paroxística no. Entonces, a los que tienen paroxismo, que ahora ya sí se puede decir como un poco más, yo antes lo decía casi de cachondeo, pero ahora parece que sí que es hasta científico, al que tiene paroxismo puede exponerlo a la tarea, porque no siempre va a desencadenar, ¿no?, el componente distónico. Sin embargo, al que tiene una distonía ocupacional es verdad que es muy difícil exponerlo, pero también es más fácil pararle la distonía, porque en el momento que dejes de exponerlo, deja de estar la distonía. Sin embargo, las parasíticas, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no?, esas componentes también que tienen las distonías funcionales, ¿no? A veces sé cuál es el disparador, a veces les pongo el disparador y no aparece, a veces otro disparador genera el paroxismo, otro distinto, y sin embargo, si dejo de exponerlo, no para, no es como una distonía que tú puedas controlar, ¿no?, sino que, como tú dices, generalmente es autolimitado, generalmente hacen falta otro tipo de maniobras que si quieres podemos comentarla un poco porque también entran dentro de estas componentes de patrón temporal y esas maniobras que somos capaces de los fisios o los clínicos hacer y exponer al paciente que paran la distonía, paran el correlato de trastorno del movimiento, que son lo que antes se llamaban gestos antagonistas y ahora se les llama maniobras de alivio, ¿no?, que son esos movimientos, esas exposiciones a ciertos movimientos, como por ejemplo fluctuaciones de movimiento rápidas y muy axiales, la distonía más generalizada, o a los movimientos justo a favor del patrón de la distonía, ¿no? Porque algo que nos pasaba muchas veces a los clínicos es que decíamos, vale, pues tengo una persona que tiene una distonía hacia rotación interna, extensión de hombro y extensión de codo,
con flexión de muñeca, pues voy a llevármelo al patrón contrario y la distonía ahí no te deja ni la mate. Sin embargo, tú haces el gesto antagonista o haces esa maniobra de alivio, ¿no? Que estamos diciendo que me llevo el patrón a un punto todavía más intenso y justo ahí parece que de repente ¡plum! Desconecta el tono y puedes llevarte el brazo, por ejemplo, a una posición un poco menos torsional y un poco menos agresiva para el paciente. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar de eso porque creo que es un truco que te sirve tanto para hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras pseudodistonías, como tú hablabas antes, Manuel, como por ejemplo con una torsión que sea estructural y te sirve también de cara al tratamiento. Entonces, quizás esa variabilidad sería una de las componentes y una de las características que también creo que es interesante mencionar y que los autores también las comentan, ¿no? Aparte de esa variabilidad durante el propio día. Sí, yo un poco como aporte, creo que un poco más empírico, creo que tendrá toda la base desde esas maniobras de alivio que comentan. Yo sé verdad que desde mi experiencia clínica, no sé si ahora coincide Yolanda, normalmente las distonías, como tú has comentado, esos gestos antagonistas y no intentar llevarte el brazo al patrón contrario, porque además es prácticamente imposible y tiene el riesgo de por ejemplo, en un miembro superior suele usar un hombro simplemente pegándole tú el tirón. Yo sí es verdad que en los miembros inferiores, en los miembros superiores, normalmente tengo buena evolución, va bastante bien en el sentido de para si quiero romper esa distonía, es romper el patrón más distal, sobre todo a nivel de muñeca, rompiendo un poco ese patrón distal de muñeca, parecen que el resto de patrones, el resto de componentes de la sinergia se afloja un poco, mientras que en miembro superior, yo personalmente desde mi experiencia clínica, parece que el componente más proximal, sobre todo el de flexión de cadera y anteversión y retroversión pélvica, es el que tiene un poco más la llave, aunque muchas veces también se pueden hacer maniobras, por la típica maniobra de contracción a nivel de miembros inferiores en el que te lleva a nivel distal, también te desencadena, pero yo creo que también tiene un poco que ver porque la maniobra de contracción, si lo pensamos a nivel de miembros inferiores, pues si alguien no está puesto, además yo estoy haciendo aquí el gesto, pero claro, tengo que pensar que esto lo va a escuchar alguien sin verme la cara. Entonces, la maniobra de contracción, pues es como llevarte el pie hacia una flexión, el antepié, perdón, llevártelo como hacia una flexión exagerada, como si te quisieran meter la planta dentro. Y eso al final lo que te hace es un reflejo de huida y lo que te tira es un patrón flexor global. Y entonces te provoca la flexión de cadera y eso es lo que te relaja un poco la componente, por esa relajación del componente proximal. No sé si me he explicado o si estos son teorías locas mías de veo a los pacientes y normalmente los miembros superiores me funcionan mejor a distal y los inferiores me funcionan más a proximal, aunque la maniobra sea distal. No sé qué opinas, Yolanda. Pues fíjate, a mí en miembro superior también me ha ayudado bastante todo el movimiento global de tronco y muñón de hombro. Yo creo que al final no está tanto la clave en qué es lo que mueve, sino cómo lo mueve y qué estás haciendo. Porque cuando pensamos un poco en teorías, ¿no?, sobre qué es la distonía y qué hace el sistema nervioso lanzando esos patrones, pues si te vas a pensar en las teorías que hablan sobre la búsqueda sensitiva y nos vamos a teorías sensitivas, que al final son las que justifican también un poco estas maniobras que estamos hablando, de, vale, el sistema nervioso parece que está lanzando patrones para intentar buscar como una información más intensa a nivel propioceptivo. Entonces, claro, si tú te fijas lo que tú estás contando y no es tan contrapuesto a que yo diga que a lo mejor a mí en miembro superior me funciona mejor mover desde el hombro, es que al final los dos estamos hablando de meter mucha componente propioceptiva y de darle muchísima información propioceptiva
a los miembros superiores. Entonces, al final yo creo que eso cambia un poco en cómo cada uno manejamos al paciente que tenemos en las manos, ¿no? Y si tú al final consigues mucha información propioceptiva desde toda la muñeca, de 2 manos, está dándole al sistema lo que está buscando, que es mucha información propioceptiva de un segmento, con lo cual no necesita buscarlo y empieza a aflojar. Se hacen maniobras locas como decía nuestro compañero Nacho, y le da el menillo de Aise, el menillo loco de Aise, que lo coge al chiquillo, ¿no? Los que son más manejerillas, lo menea, le da menillo de hombro, menillo de cadera, no sé qué, no sé cuánto, de repente el niño parece que de estar en una pistótonos te cae a un muñeco de trapo, como que parece que lo has apagado al niño, le has apagado el botón del tono, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto el de dónde maneja, sino verdaderamente qué tipo de información estás dando, ¿no? Y creo que como tú dices, la clave de esos gestos antagonistas que tú dices está en la esencia, ¿no? Y la esencia del gesto antagonista y del manejo es que le damos al sistema precisamente lo que está buscando, no vamos en contra de él, no vamos a romperle su estrategia, que es pues si seguimos con el brazo, me llevo el brazo a una posición totalmente extrema para tener las cápsulas articulares a punto de romperse y ahí notar verdaderamente un poco donde tengo el brazo de forma implícita, y entonces claro, llega el fisio de turno y le mete mucha información en la mano o mucha información en el hombro o mucha información en la cadera, y al final está alimentando al sistema de esa necesidad, ¿no? de información, ¿no? Yo creo que tiene mucha lógica lo que tú dices y que explica muy bien y une esa neurofisiología y esa forma de entender que a día de hoy tienen la hipótesis sensitiva de la distonía con la maniobra que clínicamente y empíricamente se ve que funciona, que es vale, pues te meto información de contracción y te meto información de... Por eso funciona también un poco cuando metes las vibraciones, cuando metes al niño en los vibroesfer y los vibro no sé cuánto marca registrada. En fin, yo creo que al final no es tanto qué máquina le ofrece al niño, sino saber por qué se la está ofreciendo y qué genera eso en el sistema. Así que sí, Manuel, yo estoy de acuerdo contigo y creo que eso forma también parte de las cosillas interesantes a analizar. Si quieres, nos vamos a las componentes asociadas, a Sí, las ya. características asociadas, y hablamos de esas diferenciaciones entre distonía aislada o las combinadas y la concurrencia de otros signos neurológicos que son como los puntos 4 y 5, ¿no? De la parte clínica, porque llevamos aquí 1 hora y media nosotros hemos gustado hablando y igual el que nos escuche se le está haciendo largo. Entonces, si quieres, pues vamos a hacer esa diferenciación de otras características que se asocian a la clínica que nos pueden dar ideas de cómo va a ser el diagnóstico o cómo va a ser el pronóstico y qué tratamiento vamos a poder ofrecer a las personas que tienen distonía. Sí, ya yo creo que esta parte de la clasificación es mucho más simple porque no entra tanto en detalle, así que yo creo que aquí podemos correr un poquillo, no se le está haciendo bola a nadie este capítulo y al final no se quieran apuntar a la charla. Yo creo que lo que comentabas antes de llevarte un poco la neurofisiología a la clínica es bastante importante, al final busca un poquillo ese razonamiento de qué es lo que está buscando el sistema y yo con mi terapia es donde me lo intento llevar. De hecho, yo creo que va a ser un poquillo la base donde nos vamos a fundamentar nosotros en la charla a la hora de por lo menos hacer una propuesta de intervención, porque ya os digo yo que intervenciones basadas en evidencia hay bastante pocas, así que tendremos que tirar un poquillo de hipótesis de neurofisiología y de cómo se ha visto que determinados tratamientos parece que va un poquillo mejor. Así que, si os parece, terminamos ya la clasificación. Esto es bastante simple. Las características asociadas pues, hacen referencia a si el signo se produce de forma aislada o de forma combinada. Aquí es importante que en todo momento hablan de signo. De hecho, dicen que hay que clasificarlo aunque no sea el signo predominante. Y explico, de forma aislada, normalmente cuentan pues, que el signo motor pues, básicamente es distonía o distonía más temblor.
que temblor si lo incluyen dentro de esto. De hecho, dicen que es un temblor que se puede confundir mucho con un temblor esencial, que comparte mucho esas características del temblor esencial. Y después meten otra parte que es la combinada, que es que tienen la distonía más otro trastorno de movimiento, ¿vale? Pues ya sea una mioclonía, ya sea un parkinsonismo, ¿vale? Y de hecho no te dicen cuál de los dos tiene que ser predominante, es decir, en este caso no tiene que ser la distonía predominante en el signo clínico. De hecho, por ejemplo, describen en algún momento pues la distonía que aparece en el pie en pacientes parkinsonianos, ¿vale? Que obviamente la clínica del paciente pues más de corte parkinsoniano, pero que muchas veces pues, pueden presentar esas distonías en el pie como signo y se podría clasificar pues, como una distonía combinada. Y después hablar un poco de la comorbilidad con otras manifestaciones neurológicas o sistémicas, ¿vale? De hecho, neurológicas ponen ellos como ejemplo que algunas distonías pueden cursar con un deterioro cognitivo, ¿vale? También con cortes, que la verdad es que tiene bastante lógica porque más o menos pues son zonas estructurales que también comparten esa función. Al final, los daños gangliobasales desde no hace mucho, pero sí es verdad que ya se... Se te acaba de cortar el micro, Manuel. Ahora me escucha Yoli. Sí, ¿no? Ahora, pero no lo toques, anda. No, ahora no se te escucha tampoco. Verás tú que te Ahora sí, vale. Sí, ¿no? Que Se te veo ha cortado cuando iluminarse. estaba hablando de que hay comorbilidad también cognitiva, porque los ganglios basales, pues, Sí, también está. tienen participan en ciertas funciones cognitivas y ciertas pues, funciones. Y después también hablan de enfermedades sistémicas, pues como pueden ser las hepáticas, que yo sinceramente no lo conocía, pero que sí hay determinadas distonías genéticas que aparte de todo ese componente neurológico de distonía, pues también tienen una clínica de tipo hepática. Así que ese sería el eje clínico de la clasificación que ellos proponen, que serían como catalogar un poco esto. Y por ejemplo, pues ellos han hecho varios ejemplos, que por ejemplo han puesto, pues que es muy típica una distonía infantil de tipo generalizada, es decir, la primera es infantil de tipo generalizada, con un patrón temporal un poco persistente, en lo que comentan, que suele ser aislada, que no tiene otras características asociadas y que suele ser de etiología genética. Y aquí se ve más o menos como unen las dos ejes de la clasificación y hacen como un fenotipo de un síndrome que más o menos es frecuente verlo y cómo le dan cada una de las características que es más frecuente observarse. De lo que has comentado, Manuel, sí matizar que ellos hablan todo el rato, cuando hablan de las distonías aisladas o las combinadas, hablan todo el rato de fenomenología, de qué signos aparecen, no tanto del diagnóstico, como tú dices, etiológico. Así, pues hablan un poco de que aquí ya dejaríamos a un lado esa terminología que hemos criticado al principio, bueno, que criticaban ellos al principio, de primaria, secundaria, distonía plus, para arriba y para abajo, heredodegenerativa, como bien te enfadabas tú, sino que simplemente hablando de si la distonía es aislada o está combinada con otros signos motores, pues ya tenemos mucha información sobre las características asociadas, pero no se van a nada etiológico ni a nada de diagnóstico, sino que se van a algo como mucho más puramente clínico. Y luego, como decías tú, de características orgánicas, lo de las características de la degeneración hepática, que son típicas de la enfermedad de Wilson, pero es que al final también tenemos que pensar que hay ciertas distonías que tienen que ver con fallos, por ejemplo, en la cadena metabólica, ¿no? Por ejemplo, de las enfermedades mitocondriales, ¿no? Hay algunas que al final generan problemas de distonía. Entonces, en cuanto nos encontremos, y creo que por eso es interesante esa componente,
componentes orgánicas de cara, por ejemplo, a un diagnóstico, que no es nuestro caso, pero sí que de cara, por ejemplo, a los diagnósticos médicos puede ser muy interesante, porque en cuanto tú filias que hay daño orgánico y que hay también distonía, te puedes ir a pensar, por ejemplo, en enfermedades metabólicas, en enfermedades por acumulación de ciertas sustancias, ciertos envenenamientos. Entonces, al final, creo que esa componente también es interesante. No es que todas las distonías tengan problemas hepáticos, por suerte, ni mucho menos. Y nada, si quieres hablamos un poco de la parte de la etiología, que creo que sí que se pueden hacer ahí un par de matizaciones rápidas, para no extendernos tampoco mucho, porque al final, como decíamos, a nosotros como gente que trabajamos en clínica diaria, pues la etiología no es que no nos importe, pero sí que podemos hacer menos con ella. Entonces, pues vamos a hablar un poquillo de ello, pero creo que ahí no va a hacer falta Sí, pararse tanto. de hecho ellos sobre todo le dan más importancia desde el punto de vista investigador y yo creo que sobre todo a nivel hereditario. Ellos sobre todo este segundo eje la dividen en tres grandes grupos, que son las heredadas, las adquiridas y las idiopáticas, ¿vale? Y ahora profundizamos un poquillo en cada una de ellas. Sí es verdad que también comentan que hay que tener en cuenta si son lesiones degenerativas o son lesiones estáticas, que eso haría también un poco referencia al cuadro anterior, pero también a este cuadro, porque no es lo mismo que la neurofisiopatología subyacente sea un proceso degenerativo que sea una lesión que se ha producido y que como puede ser una náusea. Se ha producido una náusea, se ha producido un daño y ya esa lesión no avanza en cuanto a lesión. Pues mira, más o menos heredada, ellos lo hacen por más o menos el patrón hereditario que siguen. Pues autosómica dominante, que a lo mejor aquí yo la que quizá más me suena es la enfermedad de Huntington o algunos tipos de parkinsonismo de inicio rápido. Después la autosómica recesiva, que es el síndrome de Pecan o de Pelan, que yo casualmente son dos síndromes rarísimos. Y no voy a decir que he tenido la suerte porque la verdad es que son una desgracia a los dos, son bastante puñeteros los dos y bastante malos, pero conozco los dos. El chico que tenía síndrome de Pecan sí cursaba con distonía y el chico que cursaba con síndrome de Pelan no tenía grandes patrones distónicos. De hecho, tenía más bien un tono flácido que un trastorno del movimiento de este tipo. Después hablan de trastornos también recesivos ligados al cromosoma X, ¿vale? Que hablan de diferentes signos que a mí síndromes que no me sonaban, no he visto ninguno en clínica. Y después también heredados mitocondriales, que aquí yo creo que destacaría el síndrome de Leigh, que también es bastante famoso. Al final son un grupo de entidades de patología que sí es verdad que, si no todas, la gran mayoría cursan con procesos degenerativos, suelen asociarse más a procesos degenerativos, mientras que las adquiridas suelen ser lesiones más estáticas, aunque no tiene por qué, pero suelen ser un poquillo más, si queremos catalogarlo, de ese tipo. Entonces la etiología también nos puede dar un poco ese curso evolutivo, esa importancia también que comentábamos hace un ratillo. Si nos vamos a las adquiridas, pues sacan las lesiones cerebrales perinatales, ¿vale? Si es verdad que los ganglios basales es una zona de un alto metabolismo, sobre todo en infantil, y al final normalmente siempre que hay una náusea, en los 2 primeros años, ya sea en el parto o posterior, pues vamos a tener que esa zona del sistema nervioso se resiente bastante. Infecciones, sea meningitis, sea encefalitis, sea cualquier tipo de infección, también puede provocar esta clínica. Fármacos y tóxicos, yo aquí sí es verdad que destacaría quizá los envenenamientos, por lo mismo que hemos comentado, que lesiones, que los ganglios basales son una zona de alto metabolismo, y siempre que se hace un envenenamiento, una sobredosis de fármaco, quizá en un intento de suicidio o algo, pues puede aparecer este tipo de lesiones y puede aparecer este tipo de clínica. Vasculares, neoplásicos, lesiones cerebrales y por último aquí meten la psicógena o funcional, que tenían ellos su duda de si meterla como adquirida o meterlo como pseudo distonía, que nosotros en principio pues le hemos aplaudido que la metan en este cajón desastre. Y si nos vamos ya a la última, la idiopática, que no es más que no se sabe la causa, que ni tienen una causa hereditaria conocida, ni se ha observado una lesión adquirida, no hay ningún tipo de cambio macro o microestructural a nivel de neuroimagen
y por tanto pues se establece que es idiopática, es decir, de causa desconocida y puede ser espontánea o familiar. Esporádica, perdón, o familiar. Esporádica es porque yo en principio en mi familia no tengo ningún caso de distonía y de repente yo curso con una distonía, que además es idiopática porque no se conoce, o familiar, pues que está asociada a determinada herencia, en principio con la familia. ¿Vale? Y yo creo que con eso terminaríamos la etiológica. Si quieres comentar algo, algún matiz, Yolanda, seguro que le puedes sacar mucha A mí me punta. gusta mucho una frase que dicen al final de las idiopáticas, que es que todas las idiopáticas deberían reclasificarse entre adquirida o hereditaria. Conforme evidentemente vaya avanzando la ciencia, no debería haber nada idiopático, pero bueno, para eso es verdad que queda mucho. Como he dicho antes, como has dicho tú, aplaudo mucho que la distonía funcional se nombre como tal y que esté metida ya dentro de un cuadro que no sea algo de, bueno, pues no sabemos por qué, sí se sabe por qué, ya parece que sí que hay bastante idea, con lo cual también aplaudo que no se le clasifique como siempre como algo raro, es como una distonía pero rara, que era lo que pasaba antes, sino no, es una distonía, pero tiene características también de trastorno funcional, que os animamos a que escuchéis los capitulillos que hemos hecho de funcional, pues porque os puede dar bastante idea de esto, ¿no? Y luego sí que me ha gustado una primera parte que hacen con las clasificaciones en este contexto, ¿no? de la etiopatología, en el que hablan de esa diferenciación entre si hay una evidencia de que hay una degeneración, si no hay evidencia de que hay degeneración o si hay evidencia de que hay una lesión estática, como tú comentabas. Y cómo hacen como una entrada a algo que creo que va a ser bastante interesante de aquí a unos años, en la que, bueno, pues rompen esa lanza porque no todo lo que tiene una lesión estructural, macroestructural, es lo único orgánico, sino que se está empezando a ver cómo hay ciertas formas, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los modelos de IT1, de modelos animales, y también hay algunas cosillas ya en humanos, cómo ya se está viendo pues, que hay pérdida de árbol dendrítico, cómo hay pérdida de botones sinápticos, cómo hay pérdida de conectividad entre ciertas neuronas, entre cómo hay ciertas alteraciones que no son macroestructurales, pero sí que hay alteración en las propias neuronas de Purkinje, neuronas dopaminérgicas, en ciertos modelos de lesión que cursa con distonía, ¿no? Y cómo hay una degeneración neuronal franca, le llaman ellos, ¿no? Como hay una verdadera degeneración neuronal, que yo creo que eso da mucho pie a que muchas enfermedades que a día de hoy no se consideran orgánicas, en algún momento se puedan considerar orgánicas, o cómo empecemos a afiliar áreas de lesión porque se empiezan a ver lesiones más microestructurales y no tiramos tanto de la lesión macroestructural. Y bueno, ahí hacen como un pequeño correlato, ¿no? Del que luego ya nosotros hablaremos y profundizaremos más en el neuroconciencia de áreas que ya están relacionadas con la distonía, pues como ya hemos estado hablando de los ganglios basales, que siempre han sido los reyes de la distonía, pero como también hay implicación de cerebelo, del córtex, del troncoencéfalo, e incluso del tálamo, ¿no? Todo lo subcortical, pero parece también que lo cortical tiene algo que ver con la distonía. Así que yo solo te quería puntualizar eso, Manuel, y ya pues si quieres pasamos un poco a hablar de conclusiones, que a mí me ha gustado que ellos también hablan de sus propias limitaciones y como hablan, por ejemplo, ¿no? de que hay cosas que solo han resuelto en una pequeña parte, pero que bueno, que creen que es una pequeña actualización de la definición y de la clasificación que puede unir esos dos mundos de clínica y ciencia que estábamos hablando y bueno, y esa pequeña controversia que había ahí con los psicógenos. No sé tú si quieres matizar algo de las conclusiones o...
Yo creo que era un poquillo lo que entramos. Yo creo que al final y era la crítica, entre comillas, que hacía la definición. Al final, realmente creo que no termina de arrojar luz sobre el problema terminológico que tiene la distonía, pero sí es verdad que crean un marco de referencia. Entonces yo creo que ahora sobre ese marco de referencia que generan, se puede empezar a investigar, se puede empezar a tener un lenguaje un poco más común. Entonces, obviamente no definen claramente la distonía, no clasifican claramente todas las distonías, realmente se les escapan muchas cosas y hay muchos términos que todavía no terminan de estar claros, pero obviamente yo creo que el artículo de consenso, y para eso están, para crear un consenso y para crear un marco de referencia, y que tengamos que tener tanto clínicos como profesionales, como investigadores, perdón. Entonces, yo creo que esa es la principal, que yo le alabo a este consenso y que intentaremos, por lo menos, La vuelta a mutear, no, Manuel. me lo he muteado yo esta vez he sido yo con la mano, he ido a darle énfasis a algo y le he dado al teclado y al final me he muteado yo solo. Eh, sí, lo que estaba Es que me comentando. encanta que te boicotees. Sí, sí, Te yo ya boicotees no aquí. necesito ni que me boicoteen, que me boicotee yo solo. Lo que estaba comentando era que al final yo creo que es importante que intentaremos irlo incorporando a informes, intentaremos irlo incorporando un poco para que también pues, pongamos un poco granito de arena. Y yo creo que al final como clínicos siempre, por lo menos de la terminología, que estamos más en el día a día, pues tenemos la obligación pues, de leer nuestros marcos de consenso, intentar estudiar un poco ese marco de referencia. Y nada, yo ya para terminar y te dejo si quieres la última palabra, porque ya son casi las 10 de la noche, se nos está haciendo un poquillo tarde. Animar de nuevo a todo el mundo que se quiera pasar por el clínico el sábado día 12 a vernos tanto a ti como a mí y sobre todo a colaborar con la obra social de la Fundación AISE, pues que estaremos un poco profundizando, esto así como una pequeña introducción y profundizaremos mucho más. Al final tenemos 8 horas por delante de hablar de distonía, así que si a alguien se le ha parecido largo estas 2 horas, no me quiero yo Que no, imaginar, venga. no me quiero yo imaginar lo que le puede parecer el curso. Pero con todo eso, pues nada, el que quiera asistir a la conferencia y colaborar con la Fundación AISE, pues tenéis toda la información en la página web de la Fundación y nosotros encantados de poner nuestro granito de arena y que por lo menos echar un buen ratillo y colaborar con una buena causa. Así que nada, yo muchas gracias Yolanda por la compañía y porque yo al final es un tema que desconozco mucho y que al final voy aprendiendo poco a poco. Así que yo he pasado muy buena noche y encantado por mi parte. Pues yo también estoy muy agústico, Manuel. La verdad es que sí, que yo estoy contigo en las conclusiones, que como clínicos estamos también obligados a actualizarnos y creo que la terminología es importante porque al final es lo que va haciendo que todos entendamos los informes de los demás y que igual que hicimos en su momento la clasificación de temblor, que a mí me sirvió mucho para aclarar algunas ideas. Creo que esta clasificación también nos sirve como para enmarcar también un poquito mejor cómo definir y cómo hacer ciertos informes, ¿no?, con nuestros pacientes. También nos sirve mucho para tener un lenguaje en común con lo que leamos luego en ciencia y creo que eso también es importante porque hay veces que cuando los clínicos leíamos cosas en ciencia no nos entrábamos y era simplemente porque estábamos usando idiomas distintos y eso es muy importante también al final entender lo que la gente de la ciencia nos aporta, que es bastante. Así que nada, como dicen los autores, yo animo a todo el mundo a empezar a implementar esta terminología, esta clasificación y a empezar a encuadrar dentro de la definición de distonía a las pacientes que la puedan tener. Seguiremos profundizando en el tema el día 12, que lo tenemos ya ahí mismico, así que a quien se anime a pasarse estaremos encantados de seguir calentando en la cabeza y al que no, pues y haya llegado hasta aquí, pues también se lo agradecemos mucho el esfuerzo. Así que nada, muchas gracias Manuel por el rato, a la Fundación por darnos este espacio también, que yo creo que es de agradecer.
Y nada, pues gracias a la persona que ha llegado hasta el final escuchándonos, que tenemos ahí. Sigue viva, un saludo que Así tenemos que ahí a un un fan. saludo. Y pues Y nada, nada, nos vemos mañana por la fundación tú y yo, y a los demás, pues como dicen los compañeros, que el movimiento acompañe. Buenas hasta noches. luego, Hasta buenas luego. noches.